Muy buenas tardes, seguidores de Actualidad Continua Andino. Tenemos comunicación en vivo y directo con el doctor Néstor Avendaño, economista. Gracias, doctor, por permitirnos conversar con usted de temas muy sensibles y de interés para los nicaragüenses, como es la economía. Doctor, hasta la fecha, luego de aplicadas estas reformas a la economía nicaragüense, ¿cómo está la situación económica de la macroeconomía en este momento? ¿Cómo está la situación económica de los nicaragüenses? Sí, buenos días, Andino, y saludos a toda tu teleaudiencia. Y ya no sé cómo se dice ahí, no, a través de este procedimiento de Skype. Seguidores. Sin embargo, te diré que la economía realmente ha tenido altibajos muy pronunciados en algunos sectores, pero en términos macro se observa el continuo descenso no solo de la producción, sino también de la demanda interna, o sea, el gasto de consumo y el gasto de inversión. También ha disminuido el volumen de exportaciones de bienes del país en este año. Y por supuesto, cuando cae la producción, el consumo, la inversión y las exportaciones, también disminuye el volumen de las importaciones. O sea, todo el sector real de la economía, donde se da el intercambio de bienes y servicios, tiene un fuerte descenso en este año. ¿Cuánto es ese descenso? Ahí entran distintas opiniones. El FMI dijo hace un mes aproximadamente que la economía de Nicaragua iba a caer 5% este año. Creo que el FMI en esa apreciación no está incluyendo los efectos de la NICA-AT, que ha suspendido a través de ella los financiamientos provenientes del BID y del Banco Mundial. Espero que el FMI incorpore en esa proyección de 5% los efectos de la suspensión de esos dos, de los préstamos de esos dos. Por consiguiente, doctor, podría caer mucho más abajo la economía de Nicaragua. Consultores para el Desarrollo Empresarial, nosotros estimamos una caída de 8.7% este año. Teníamos una caída de 2 dígitos, pero hemos revisado cifras. Me he reunido con gremios de productores, especialmente del sector agropecuario, que es el sector que mueve prácticamente la economía de Nicaragua, y algo que debemos pensar los nicaragüenses, Dino, es que en este año calendario de 2019 están entrecruzados o fusionados 2 ciclos agrícolas tremendamente golpeados por la inestabilidad política del país. Me refiero al ciclo 2018-2019 y al ciclo que estamos iniciando 2019-2020. Esto va a provocar una importante caída de la producción, del consumo, de la inversión, de las exportaciones y de las importaciones. Todos los implementos agrícolas, doctora Avendaño, fueron grabados también con impuestos, y de esto se están quejando los productores agrícolas y también los ganaderos, y lógicamente que esto va a hacer que la producción disminuya. Sí, mira, la reforma tributaria que vino a eliminar la exoneración y exención del IVA a las importaciones de los sectores agropecuarios, industria manufacturera pequeña, microempresas, pequeñas industriales y la pesca artesanal, ha encarecido los costos de producción. Ahora, la reforma, ¿por qué se hizo? Fines recaudatorios, dijeron las autoridades públicas. Este servidor, tan pronto fue anunciada esta reforma, señaló públicamente que las alzas tributarias se hacen en tiempos de crecimiento vigoroso de la economía, no en tiempo de declive de la economía. Porque en vez de ser una reforma anticíclica en que uno recoge más impuestos, el gobierno en este caso, por una mayor producción, para no gastar esos recursos, hay que guardarlos en fondos especiales para afrontar futuras posiciones de la economía
cuando entra a fase o a ciclos descendentes. Lógicamente, doctor, En ese momento, doctor, perdone, en lugar de estimular la economía, lógicamente que estas medidas la deprimen. Momentos complicados de recesión o de caída del crecimiento. Pero aquí se hizo procíclico. En el momento en que caía la economía, se aplicaron más tasas tributarias que terminan de hundir a la economía. No digo de hundir en forma, yo diría, preocupante, que acelera la caída de la economía. Los personeros, los servidores públicos han manifestado recientemente que ha sido un éxito la reforma. Ojo, digo yo, tengan cuidado con esas afirmaciones, porque la reforma provocó una aceleración de la tasa de inflación, porque los costos fueron mayores debido a que se quitó el impuesto del IVA a las importaciones y se elevó el impuesto selectivo de bienes de consumo de algunos productos de la industria fiscal, precisamente cigarrillos, que es un impuesto específico de consumo, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Al acelerarse la inflación. Doctor, es decir, sí, es decir, en términos recaudatorios, para ellos ha sido positiva, pero en términos inflacionarios se ha disparado. Que no es positiva en términos recaudatorios, como le dije a nuestros servidores públicos, porque ahí están hablando de una ilusión monetaria provocada por un mayor nivel de precios que hubo en la economía producto de la reforma tributaria. Cuando esta aceleración de los precios al consumidor lo aceleró en 3 puntos porcentuales al índice de precios al consumidor, saltamos de 3% interanual a 6% interanual con los efectos de la reforma. Por supuesto está recaudando más porque el impuesto cae sobre un precio más elevado al consumidor. Pero cuando se termina de trasladar ese efecto inflacionario, ¿qué le va a pasar a esa recaudación? Se viene abajo, porque los volúmenes de producción a ser grabados son menores producto de la también aceleración de la caída de la producción en un momento en que aplicaron las reformas que aceleraron esa caída. Por lo tanto, yo digo, Dino, de que no era el momento propicio para aplicar esa reforma porque las condiciones macroeconómicas no lo permitían. Hablando de productos muy concretos y sensibles para la población, doctor Avendaño, la gente se está quejando del tema de las medicinas y de los alimentos, es decir, se redujo drásticamente las importaciones de medicamentos y alimentos. Yo sé que de otros productos sensibles, me gustaría que nos ampliara un poco más acerca de este tema. Bien. Todo está relacionado a la demanda de dinero, también está relacionado con las disponibilidades de reservas internacionales para importar. También está relacionado con la precaución que tienen los agentes económicos. Hay yo diría en términos muy generales, que existe una elevada desconfianza de los consumidores y de los inversionistas. Ese es el principal problema provocado por el tema político. Por consiguiente, ¿hay escasez o hay excesiva cantidad de dinero en Córdoba circulando en la economía de Nicaragua? La respuesta es que hay escasez. Hay escasez de Córdobas. ¿Y por qué hay escasez de Córdobas? Porque el Banco Central sigue sacando Córdobas de circulación con sus operaciones de mercado abierto, colocando papeles con un día de plazo, porque ya nadie compra a 7 días, ni a 15 días, ni a un mes, mucho menos a 3, 6, 9 y 12 meses. Está colocando papeles con plazo de un día. La salida de depósitos de los bancos en dólares obligó a que el Banco Central vendiera dólares a los banqueros para afrontar esa salida. Los banqueros, ¿con qué moneda compraron los dólares? Con Córdobas. Al recibirlo el Banco Central, los Córdobas los guardó en su bóveda. Por lo tanto, redujo el saldo de emisión de dinero. O sea, todo esto se viene conjugando de tal manera que los bancos ahora observan una escasez de Córdobas y una excesiva liquidez en dólares. ¿Por qué en dólares?
porque se está cancelando el ciclo agrícola que estamos terminando 2018-2019, y además el flujo de remesas familiares ha crecido en una forma importante en el primer semestre del año. Hablemos ahora. Esto implicó, como este fenómeno, de tu pregunta de las importaciones, tengo que explicar todo. Por favor, esto, no se preocupe. Veo que en ese sentido los bancos que a inicios de este año tenían una brecha de 3% entre el precio de venta del dólar en los bancos con respecto al tipo de cambio oficial, hoy es 1%. Se ha reducido la brecha cambiaria. Por lo tanto, ¿qué implica eso, estimado Dino? Implica que la gente tiene menos córdobas para seguir importando bienes y servicios. Los consumidores tienen una demanda de dinero precautoria, compran solamente lo mínimo. Es decir, hay una contracción también de la economía. Es contracción, por supuesto, de la demanda de dólares también. Contracción de la demanda, hay oferta. Los bancos no están entregando crédito, entonces, ¿qué están haciendo los bancos? Me preguntarías. Prácticamente son casas de cambio en este momento, compra y venta de dólares. Por consiguiente, al reducirse la cantidad de córdoba, al ampliarse la cantidad de dólares, los dólares solamente sirven para esa compra y venta, y esa compra y venta se ha visto reducida porque hay escasez de córdobas. Entonces, que se caen las importaciones, que se cae el consumo, no solamente por la presión alcista de los precios al consumidor, sino también por la alta tasa de desempleo, por la escasez de circulante en la economía, y todo viene descendiendo hacia abajo, tanto en el sector real, como te lo dije en el inicio, como en este sector monetario que ha impedido crecimiento en esas importaciones. Doctor, todavía no hemos ahondado el tema de las exportaciones y me gustaría que en poco tiempo nos dijera qué va a pasar. Ahora estamos ya al mes de agosto, digamos que prácticamente se cerró el ciclo agrícola. Ya se cerró prácticamente el ciclo exportador del año calendario. Hay una caída alrededor del 7%, 8% en el volumen de las exportaciones este año. Muy fuerte. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuánto se va a exportar este año? ¿Cuánto se proyecta? Estamos refiriéndonos en este momento a 2.200, 2.250 millones de dólares. Nos estamos alejando de los 3 millardos de dólares que nunca hemos alcanzado en la historia económica. ¿Cuál es la brecha? ¿Cuál es la diferencia con el año anterior? A que como usted dijo, llevamos 2 años de prácticamente depresión económica, la crisis de 2018, la crisis del 2019, la comparación justa creo que sería entonces con el 2017. ¿Cuál es la brecha entonces, la diferencia entre las exportaciones del 2017 y las del 2019? Bueno, te diré. Estamos hablando en 2019, bueno, es prácticamente 200 millones de dólares menos con respecto a 2018 y alrededor de 300 millones de dólares menos con respecto a 2017. O sea, pero no es solamente por efecto de caída en los volúmenes de producción, sino también porque hay caída en los precios internacionales en los principales rubros de exportación, tales como el café, el azúcar, el maní. Los demás productos son marginales. Hay algunos productos que suben. El precio del oro ha subido extraordinariamente por el gran temor a la recesión económica mundial. El oro es un activo de refugio seguro para los inversionistas. Han demandado más oro, el precio ha superado los $1.400 la onza Troy, pero la producción de oro no ha aumentado en una forma fenomenal. O sea, la caída de las exportaciones se da tanto por caída de volumen como por caída de los precios internacionales de la canasta de materias primas que exportan. Doctor, y para cerrar entonces, ¿cuál es su proyección? Un resumen acerca de
de la economía nicaragüense al finalizar este año? Una caída de 8.7% del Producto Interno Bruto. En términos per cápita, que es lo más preocupante, el PIB per cápita de Nicaragua en dólares sería de $1.824 por persona promedio anual, parecido al PIB per cápita de hace 7 años atrás. Ese es el retroceso que hemos tenido, 7 años. Hay quienes dicen que las remesas están sosteniendo literalmente la economía en este momento. ¿Eso es verdad? Sí, estimamos que este año ingresen 1.600 millones de dólares en remesas familiares y constituye la principal fuente de ingreso de recursos externos que recibe el país. ¿Cuál era antes? La inversión extranjera directa, pero esta en términos netos ya es negativa para Nicaragua en este año. Por primera vez vamos a tener una inversión externa neta negativa, o sea que la salida de capitales es mayor que el ingreso de capitales. Estamos cayendo entonces a una economía de sobrevivencia, literalmente, porque si dependemos de las remesas, estamos sobreviviendo. Yo diría que estamos todavía en una fase en que se puede contener la caída. Pero todo depende, estimado Dino, de esa voluntad política para resolver los problemas. Y permíteme que voy a dar algunas opiniones en ese escenario político. Para mí, la mesa del diálogo nacional se fracturó totalmente por la inflexibilidad política y la inmadurez política de los participantes en esa mesa. No hay que buscar la culpa en un solo grupo, hay que ver a todos los grupos, a los dos grupos. Ha habido, yo diría como economista, yo no transito en los pasillos políticos, pero yo lo veo desde la economía, que han cometido varios, yo diría, errores en la conducción del diálogo. Yo creo que es necesario retomar el diálogo. Sin diálogo, la economía de Nicaragua va a continuar cayendo, porque el problema no es solamente el hecho de que no quieren producir, es un problema de desconfianza generalizada de los agentes económicos, motivada por un fenómeno exclusivamente político. Y por consiguiente, hay que resolver con un diálogo maduro entre personas de conocida reputación profesional en el país, en personas que tengan un pensamiento positivo para la solución de estos problemas. Porque si no, yo diría que nos estamos acercando a un momento en que las sanciones financieras internacionales podrían acelerar la destrucción de la economía en el mediano plazo. Ya están comentando en los pasillos internacionales la posible aplicación de algo que ya vivió Nicaragua en la década de los 80. El 1 de mayo de 1984, Nicaragua sufrió simultáneamente 2 embargos, el embargo financiero internacional y el embargo comercial internacional. Ya tenemos el primero, con la NICAAT. Parece que se avecina el segundo. Hay que impedir eso. Muchas gracias, doctor Avendaño, por darnos sus declaraciones y su análisis acerca de la macroeconomía, la situación grave económica que atravesamos todos los nicaragüenses. Seguidores, gracias por estar pendientes de esta entrevista y igual como lo dijimos en la entrevista anterior, estaremos dándole seguimiento a sus comentarios a través de nuestra página, de nuestras plataformas. Actualidad con Dino Andino en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Gracias, doctor Avendaño. Un saludo para usted. Gracias, Dino, y saludos a todos tus colegas. Hasta luego.